Sabemos que hay muchos factores que intervienen en el cálculo de la pensión, pero los tres más importantes es el salario promedio de las últimas 250 semanas, el número de semanas con el que cuente al momento de pensionarse y su edad. Entonces, si usted tiene la edad de 65 años, desde los 60 no cotizó, no se ha pensionado, puede pagar esos 5 años, pues va a ser una excelente pensión. Aunque se paguen recargos y actualizaciones, es una inversión que vale la pena. Siempre ante una inversión que se vaya a realizar, debe de haber un estudio. Ustedes deben de saber el resultado de esa inversión. Por favor, nunca invierta si no sabe cuál es el resultado. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien, aún en estas situaciones que estamos pasando, ¿verdad? De clima. Espero de verdad que estén muy bien. Cuídense mucho. Y el tema de hoy, que vamos a hablar precisamente, es algo, como siempre se los comento, es algo que recurrente en estos momentos en varias de las situaciones de las consultas que estamos teniendo y que me da mucho gusto que se dé esa situación, porque el tema de hoy es que te puedes pensionar haciendo un solo pago, en modalidad 40 en este caso, para lograr tu pensión. ¿Cómo es esto? Si tú tienes menos de 5 años de haber dejado de cotizar en un trabajo, cotizando por lo menos 52 semanas en los últimos 5 años y que no hayan pasado más de 5 años, con un solo pago de forma retroactiva, si tú lo haces con un salario topado, a partir del año, el salario topado en este caso se toma del año en que dejaste de cotizar, tú puedes pensionarte y lo hemos tenido esos casos, muchos de esos casos, y nos da mucho gusto, como les comento, porque haciendo ese único pago en un solo día, en una sola exhibición, pueden a partir del día siguiente o del día en que aparezca ya este pago y su baja de modalidad 40, pueden tramitar su pensión. Pero ¿cómo es esto? Todo tiene un antecedente y saben que nosotros siempre damos o tratamos de dar el escenario completo, porque hay muchas personas que ya entienden directamente de qué estoy hablando, si estoy hablando de modalidad 40, de qué tipo de pensión, pero esa es la entrada precisamente concreta, de que si tú has dejado de cotizar hace no más de 5 años, cumpliendo con otros requisitos, puedes pensionarte inmediatamente. Entonces, vamos a dar el contexto de esto. Sabemos que modalidad 40 es un esquema del IMSS legal, como trabajador independiente modalidad 10, como trabajador empleado del hogar. Son programas del IMSS. Modalidad 40 tiene muchísimos años. Sin embargo, trabajador independiente, trabajador empleado del hogar tienen menos años, son, podríamos decir, de recién creación, pero nos pueden dar la situación de poder cotizar a través de estos programas para activar nuestra conservación de derechos. Pero en este caso nos vamos a enfocar directamente a modalidad 40, que es la modalidad que nos permite hacer este proceso. Entonces, si tú has cotizado durante varios años, has dejado de cotizar, te has reincorporado, has reactivado tu conservación de derechos o no, lo puedes hacer también a través de modalidad 40. Tú puedes pensionarte inmediatamente que realices este pago retroactivo. Modalidad 40, sabemos que tiene sus requisitos, es un programa del Instituto Mexicano del Seguro Social, que como mencioné ya tiene muchos años
de su creación y que nos pide dos requisitos principales. El primero es que si tú dejaste de cotizar en los últimos 5 años, antes de tu baja, tengas cotizadas por lo menos un número de 52 semanas. Y el segundo requisito es que a partir de tu baja no hayan transcurrido más de 5 años. Y ahí es cuando entra esta oportunidad para todos ustedes que estén en esta situación. Porque ustedes pueden tener ya un número de semanas considerable que les permita una buena pensión. Y que al haber dejado de cotizar esos 5 años o casi 5 años, porque nos permite hasta 5 años, puedan realizar el pago en una sola exhibición de estos 5 años que van equivalen a 250 semanas, si son un poquito menos, 260 exactas, pero aquí se recomienda que no se llegue al último día de los 5 años, sino un poquito antes, y que pueden sumar 250 semanas en una sola exhibición, y ustedes lo pueden pagar desde un salario mínimo que podría ser para sumar semanas, que no es el ejemplo para lo que lo estamos poniendo, pero también podría ser otra de sus funciones, que puedan pagarlo con el mínimo y les sume semanas, que les sirva esta opción de acuerdo a la estrategia que deben de tener de acuerdo a su situación. Pero en este caso, si ustedes tienen ese lapso de tiempo, casi 5 años, van a sumar 250 semanas y pueden pagarlo con un salario topado, que como les comentaba, el pago lo van a realizar con el último salario topado del año en que dejaron de cotizar. No les permiten pagarlo con el año topado del año en que lo van a pagar, no. Será el salario topado del año en que dejaron de cotizar, de hace 5 años. Aún así son salarios topados muy altos. Entonces, en este caso, dejó de cotizar casi 5 años, puede pagar esos 5 años con el salario topado de hace 5 años, un excelente salario. Va a sumar 250 semanas y va a tener como salario promedio para el cálculo de su pensión ese salario topado. No se va a promediar con ningún otro tiempo, con ningún otro salario que pudo haber sido muy bajo, toda la vida con salarios mínimos, pero si usted paga esas 250 semanas en una sola exhibición con un salario topado, es el salario que se va a tomar en cuenta para el cálculo de la pensión. Va a ser ese salario promedio. Ya no se va a promediar con nada más. Si usted cotizó con ese salario topado de hace 5 años, ese va a ser su salario promedio, ese va a ser uno de los factores más importantes para el cálculo de su pensión. Sabemos que hay muchos factores que intervienen en el cálculo de la pensión, pero los 3 más importantes es el salario promedio de las últimas 250 semanas, el número de semanas con el que cuente al momento de pensionarse y su edad. Entonces, si usted tiene la edad de 65 años, desde los 60 no cotizó, no se ha pensionado, puede pagar esos 5 años con un salario topado, va a aumentar, repetimos, 250 semanas, va a tener el salario promedio topado con el que esté pagando, no se va a promediar con ningún otro salario, y va a tener 65 años, va a tener el 100% en el factor edad. Seguramente si usted también, al tener 65 años, tiene un número de semanas alto, 1000, 1300, 1500, hay muchos de ustedes que cuentan con un número de más de 2000 semanas, bueno, pues va a ser una excelente pensión. Si tiene 60 años, dejó de cotizar desde los 55 años, puede pagar esos casi 5 años de forma retroactiva, va a obtener una excelente pensión de igual manera, aunque sea a los 60 años y que en el factor edad se le tome un 75%, porque va a tener el salario promedio con ese salario topado y va a tener un número de semanas, si tiene 1000 semanas, 1200, el número de semanas que tenga,
va a ser una excelente pensión. Entonces, el objetivo que conlleva este título es que todos ustedes que estén en esa situación de haber dejado de cotizar hace casi 5 años, o 4, o 3, o 2, o 1, dependiendo de su situación particular, del número de semanas que tenga, de la edad que tenga, y que usted pague estos 5 años, dependiendo de la estrategia que le convenga a usted. Si le conviene pagarlos topado y tiene la posibilidad, va a poder pagarlos en una sola exhibición. El día en que usted se presente a hacer su solicitud de registro en modalidad 40, ese día le van a realizar el cálculo de todos estos años que dejó de cotizar. Si va a pagar recargos y actualizaciones de todo ese tiempo y además, bueno, del pago mensual principal. Sin embargo, aunque se paguen recargos y actualizaciones, es una inversión que vale la pena. Aquí, como siempre yo se los recomiendo, como siempre se los comento, sí debe de haber cálculos para esta situación. Siempre ante una inversión que se vaya a realizar, debe de haber un estudio. Ustedes deben de saber el resultado de esa inversión. Por favor, nunca invierta si no sabe cuál es el resultado. Entonces, para cada caso particular debe de haber pues una proyección de pensión para que usted sepa qué opciones tiene, y si esta es una de esas opciones, usted evalúe con números, con datos, qué resultado le va a dar en su caso particular, porque cada caso va a contar con un número de semanas, con una edad y con un salario promedio. Entonces, aquí, en términos generales, esta es una excelente opción y que de verdad lo han aplicado muchísimas personas que, aunque en su momento no cuenten o no piensen que pueden contar con una inversión, con un monto de inversión que les permita pagar 5 años, lo han conseguido, y no necesariamente con financieras. Es como lo comentábamos en alguna plática anterior, cada día más se están allegando de el apoyo de su familia, de personas de confianza, de personas que estén cercanas, pueden ser amigos, ¿verdad? Familia generalmente, y han buscado y han encontrado ese apoyo en esa familia. Como lo dijimos en la plática, no va a ser un regalo o un préstamo, podríamos decir, va a ser un préstamo de la familia, va a ser una inversión, porque hablamos de que si la familia los apoya, los hijos, los hermanos, pues se va a quedar en el compromiso de que se les va a hacer la devolución de esa inversión, y tal vez con una ganancia, si así lo deciden, porque usted, al lograr una pensión más alta con la que contaba, va a poder hacer esto con la familia, de que la familia los apoye como una inversión y no nada más financiera, porque la familia va a invertir también en la seguridad y en la tranquilidad que le va a dar, en que ustedes, como sus padres, si es el caso de los hijos, o como hermanos, va a dar esa tranquilidad de que usted va a ser solvente en esos años más difíciles de su vida. Y esa también es una inversión a la tranquilidad de las personas que van a apoyarlo, no nada más financieramente, sino de verdad en una inversión de tranquilidad que les va a dar ver, en el caso de que si son los hijos que invierten, pues que sus padres van a estar bien, no solo económicamente, sino también van a tener la atención médica, como siempre se ha dicho, al pensionarse, de por vida. Y eso va a ser una tranquilidad para los hijos, para los hermanos, para la familia que los rodea,
y que siempre es muy bueno, es excelente tener esta tranquilidad. Pero como hablamos en la plática pasada, apoyo financiero va a ser una inversión, no va a ser un regalo. Si lo quieren regalar, bueno, eso lo pueden hacer, pero no necesariamente, ¿verdad? Cada quien tiene sus proyectos, sus hijos tienen su proyecto con su familia, sus hermanos con la propia, pero va a ser una inversión que incluso les va a redituar. Entonces, aquí pueden organizar este plan de inversión con la familia y pues determinando cuáles van a ser esas características, ¿verdad? De apoyo, porque usted va a poder solventarlo al tener una mayor pensión, al recibir también sus recursos del Afore, los recursos que le correspondan, que en este caso sabemos que se le va a hacer la devolución de SAR 92, de Retiro 97 y de las cuentas de Vivienda 92-97, que son las dos cuentas del Infonavit. Entonces usted también puede respaldarse con esos recursos. Los va a obtener posterior a que se pensione, pero es un recurso que va a obtener y que con eso puede de alguna manera cubrir, ¿verdad? Estas inversiones que hicieron sus familiares en usted. Entonces, este pago retroactivo, como ya lo hemos visto en otros tutoriales, se hace en una sola exhibición. ¿Qué quiere decir esto? Que el día en que usted se presente a registrarse en modalidad 40, porque es el único esquema que permite este pago retroactivo, el día en que usted se presente, va a pagar todos estos meses o años que dejó de pagar, que en este caso nos estamos enfocando a pagar casi los 5 años, y le van a hacer el cálculo de mes por mes, le van a generar una línea de captura en donde van a calcular el pago principal y en este caso los recargos y actualizaciones por cada mes. Le van a dar estas 50 líneas de captura o las que correspondan, depende de los años, 58, 40, depende de los años que usted esté pagando en ese momento, y le van a dar una línea de captura por cada mes ya calculado con recargos y actualizaciones, y en ese momento usted tiene que acudir al banco a hacer el pago de todas estas líneas de captura. No se puede pagar parte, no se pueden pagar, si usted ha dejado de cotizar 5 años, no puede pagar 4 o 3, ¿no? O paga los 5, o en este caso no hay esa opción. Es el tiempo que usted ha dejado de cotizar, no que tenga que pagar forzosamente 5. Si usted ha dejado de cotizar 1, 2, 3, 4, como máximo hasta 5, son los que le van a permitir pagar en esta sola exhibición. Van a ir al banco, van a realizar el pago, regresan, registran sus pagos, y aquí sí yo les recomiendo que esperen a que aparezca en su constancia de semanas cotizadas ya este movimiento, este registro va a aparecer en su constancia, la fecha en que usted solicitó su alta, que es el día siguiente de su última fecha de baja. Si usted dejó de cotizar hace 5 años en el mes de julio, bueno, el primero va a aparecer en su constancia de semanas cotizadas que se registra en modalidad 40 a partir del 1 de agosto de hace 5 años. Y va a aparecer, ¿verdad? Todas estas semanas, en este caso sí aparece todas las semanas que usted pagó, que usted había dejado de cotizar y pagó en esta sola exhibición. Y como les comentaba, les recomiendo que esperen a que aparezca ese registro para que ustedes acudan inmediatamente a solicitar su baja en modalidad 40 y ya continúen con el proceso. Una vez que ya tienen su baja, pueden presentarse a su unidad de medicina familiar para solicitar su pensión. Y entonces es una forma rapidísima. En este caso, si pagaron esos 5 años y con eso ya ustedes cumplen con su estrategia y con su plan de pensión, pues ya pueden tramitar esta pensión en solo el transcurso de unos días, el tiempo que tarden en
darlos de baja en modalidad 40 y que ustedes se presenten a solicitar su pensión, ¿verdad? Entonces es una forma rapidísima, es una forma muy beneficiosa para todos ustedes que están en esa situación. Hay muchas dudas al respecto, muchas veces, bueno, yo tengo derecho, no tengo derecho, ya hablamos de que modalidad 40 nos pide esos dos requisitos únicamente: haber cotizado 52 semanas, que es un año, en los últimos 5 años antes de su baja, y que no hayan pasado más de 5 años a partir de su última baja, y pueden cotizar teniendo como mínimo el último salario con el que cotizaron. En este caso, la ley permite que sea con el salario mínimo siempre y cuando sea el último con el que ustedes cotizaron. Si ustedes cotizaron con algo más alto, con 500 pesos, con 300 pesos, ese será el salario mínimo con el que les permita registrarse. Pero si ustedes tuvieron el mínimo o menos, lo pueden hacer con el mínimo del año en el que vayan a pagar. Ese es el mínimo, pero el máximo sabemos que permite pagar con hasta el valor de 25 UMAS, que en este año de 2024 es el salario de 25 UMAS diarios, 2.714.25 este año. Pero en el caso del pago retroactivo, se va a pagar con el salario del año en el que dejaron de cotizar como topado, como el año pasado, que es de 2.405.50, no, 2.593.50, el anterior 2.405.50, el anterior 2.240, en fin, el año topado que corresponda de ese año que dejaron de cotizar. Ese es el topado, el salario máximo que les permite, con el que les permite cotizar en modalidad 40. Entonces, resumiendo, todos ustedes que estén en una situación en que dejaron de cotizar hace no más de 5 años y cumplen con los requisitos que pide modalidad 40, pueden pagar en una sola exhibición todo este tiempo y sumar, si es el caso de casi 5 años, 250 semanas, y tomar como salario promedio ese salario cotizado en esas 250 semanas sin que tenga que promediarse con salarios anteriores, y pensionarse unos días después que hagan esta operación, que es el pago del registro en modalidad 40 en una sola exhibición. Es casi de forma inmediata y ustedes obtener esta excelente pensión. Pues de verdad espero que les sirva. Es un puntito, un tema muy concreto, este pago retroactivo, pero es una opción que afortunadamente han tenido muchos, tienen muchos de ustedes que tal vez no lo vean o no conozcan esta opción, pero es una excelente opción dependiendo de cada situación. Como siempre, yo les recomiendo realizar su proyección de pensión para que ustedes vean qué casos, y si es este caso que les pueda aplicar a ustedes. Si no, bueno, ver otras estrategias para que ustedes logren la mejor pensión que puedan lograr cada uno de ustedes, que ese es el objetivo nuestro. Y en este caso, les recomiendo que realicen su proyección de pensión, que consulten sus dudas, que se asesoren, que si tienen dudas sobre alguna información que les han dado, pues ustedes despejen esas dudas. Vale la pena, porque es un proceso, como siempre se los he comentado, es uno de los procesos más importantes en la vida, ¿verdad? Porque va a ser ya un proyecto de vida, va a ser una pensión que van a tener para toda la vida, que conlleva una atención médica para toda la vida, y que en esta etapa, que tal vez pueda ser o parecer la más difícil, pues puede hacer que sea una de los periodos de vida más productivos, que eso es a lo que nos vamos a enfocar, que puede ser uno de los procesos más productivos, y que tal vez inicie con este proceso de pensión, que ustedes tengan
una excelente pensión, la mejor pensión que puedan obtener. Ese es nuestro objetivo. Entonces, como siempre, pues los invito, si ustedes deciden o quisieran que nosotros les hiciéramos su proyección de pensión, con mucho gusto, una asesoría, las consultas, después de que ustedes si contratan alguno de estos servicios, directamente yo me pongo en contacto con ustedes para determinar sus estrategias o sus, en este caso, la mejor opción, las mejores opciones que ustedes tengan. Hacemos un análisis financiero profundo de cada una de sus situaciones para que en su proyección que les presentemos tengan las mejores opciones de pensión para cada uno de ustedes. Con mucho gusto, puede ser a través de una asesoría telefónica, de una videollamada o videoconferencia, o pues de una asesoría presencial. Con mucho gusto en nuestras oficinas, con mucho gusto ahí los podemos atender y determinar esta estrategia o las estrategias, como siempre se los comento, considerando todas las situaciones en las que cada uno de ustedes está, porque todas las situaciones influyen: económica, de salud, personal, familiar. Entonces, nosotros de verdad que analizamos todas estas situaciones, yo en particular, para que se les realice la mejor proyección de pensión que puedan tener. Como siempre, yo les agradezco muchísimo sus atenciones. Me da mucho gusto cuando nos encontramos en las asesorías y pues nos conocemos de voz o nos conocemos personalmente. Me da mucho gusto y agradezco muchísimo, de verdad, todas esas frases motivantes que nos dan, esos agradecimientos, esas bendiciones. Eso con nada se paga, y les agradezco muchísimo. También a todos ustedes que se han suscrito, nos ayuda mucho esas suscripciones. Agradezco a los que lo han hecho, y pues a los que no se han suscrito, por favor suscríbanse, nos ayuda. Síganos, por favor, viendo y pues comentando todas esas frases tan bonitas, o deseos o pensamientos o preguntas, dudas que ustedes tengan, porque a través de ellas nosotros vamos seleccionando los temas para estas pláticas. Entonces, de verdad, yo les agradezco muchísimo. Como siempre les digo, de corazón agradezco esas atenciones que tienen de toda la República Mexicana y de tantos lugares que nos hablan. Estamos muy agradecidos, y eso nos motiva mucho a seguir tratando de darles estos temas de la manera más sencilla para que ustedes, para que les sea fácil captar todas estas situaciones que a veces se están presentando en estos momentos y que no alcanzamos a entender. Tratamos de hacerlo de esa forma para que estén enterados, estén actualizados y hagan el mejor proceso de pensión que puedan realizar. Muchísimas gracias. Siempre aparece en la parte inferior del video los datos de contacto, como son nuestro número de WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, o nuestro correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com. Muchísimas gracias por toda su atención, y pues nos estamos viendo en otro video, que yo creo que vamos a hacer ya a hablar de alguna otra dinámica, porque sí quiero que ustedes sean esa generación de emprendedores de precisamente que están en esta etapa de pensión. Van a ver que vamos a armar un taller también de estos emprendimientos que se puede hacer en esta etapa de nuestra vida, que puede ser la más importante y la más fructífera, la más productiva. Pues muchísimas gracias. Hasta luego.